Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Jorge Cripto y en el video del día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el riesgo hacia Bitcoin. ¿Es riesgoso invertir Bitcoin? ¿Es riesgoso manejar criptomonedas? ¿Es riesgoso comprar Bitcoin? Vamos a verlo a través de un par de historias personales que les voy a compartir. En primer lugar, bueno, la semana pasada estaba con unos amigos, unos vecinos dialogando y salió el tema de inversiones. Entonces, uno de ellos, que yo conozco muy bien, es aficionado a los deportes extremos, hace de todo, todo lo más peligroso que ustedes se imaginen, nada lejísimos, hace kitesurf, tiene una moto. Y esto, o sea, es una persona que le encanta los deportes extremos, el riesgo, pero a lo que se refiere sobre inversiones y en específico de criptomonedas, dice que es muy riesgoso. O sea, son cosas que no entiendo. O sea, hay personas que se la pasan en los casinos, pierden, pero esas mismas personas dialogando te dicen, no, no, yo no invierto en criptomonedas, es muy riesgoso. O el Bitcoin es demasiado riesgoso para ellos, pero al mismo tiempo hacen lo contrario, o sea, hace lo que yo no haría. Una persona que yo me considero bastante, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría? Eh, con baja tolerancia al riesgo. Y entonces yo la verdad no entiendo a esas personas, las mismas que van a casinos, las mismas que esto empiezan a hacer cualquier deporte extremo, arriesgan su vida y respecto a las criptomonedas o a Bitcoin en específico, dicen que es muy riesgoso. Entonces estábamos hablando con estos vecinos y en conclusión dicen que el Bitcoin es muy riesgoso, o sea, baja de precio, sube de precio, una fluctuación dramática a corto plazo. Y yo creo que eso no es un riesgo, sino un beneficio. La fluctuación de las criptomonedas es algo innato de este activo. Fluctúa mucho, sí, pero eso es una oportunidad de ganancia. Eh, Imagínense si las criptomonedas, si Bitcoin fuera algo estable, por ejemplo, como el dólar y el yuan chino. O sea, que es muy estable. Un dólar está alrededor de 7 yuanes y no ha subido de más de 7.3 en 3 años. O sea, es muy, muy estable. No hay oportunidad para hacer negocios, para lucrar de este cambio, ¿no? Entonces, si con el Bitcoin, gracias a que fluctúa mucho, tenemos oportunidades de ganar. No solo cuando sube el precio, sino podemos hacer trading cuando baja el precio. Podemos comprar, vender. Obviamente, la idea es vender a un precio alto, ¿ya? Recuperar ganancias, podemos venderlo y después comprar más cuando el precio baje. Entonces, de esta forma vamos acumulando más Bitcoin. Eso es lo que yo hago, esa es la técnica que he seguido haciendo desde prácticamente más de 3 años, 4 años, ya que ahora comprar un Bitcoin es demasiado caro. O sea, no es como cuando empecé con las criptomonedas hace 8 años, que yo compraba casi diariamente, porque era un precio razonable, me parece económico en ese tiempo. Ahora, $100,000, pues la verdad duele el bolsillo ir a comprar directamente el Bitcoin. Entonces lo que hago es sencillamente cuando el precio del Bitcoin está subiendo, yo vendo un poco, cuando baja, compro y así, siguiendo este ciclo, pues voy acumulando más Bitcoins. Ya, entonces, la segunda historia, yo entiendo perfectamente la mentalidad, ese razonamiento de las personas que dicen que el Bitcoin es riesgoso, porque yo al principio era igual, era idéntico. Y les voy a compartir una historia. Eso fue en el año 2016. El precio del Bitcoin estaba en alrededor de $1,000. No me acuerdo exactamente, pero ustedes pueden revisar en internet más o menos a qué precio estaba. Y esto, yo hago comercio electrónico desde hace muchos, muchos años. Entonces hubo un cliente que me tenía que pagar alrededor de $100 y no tenía tarjeta de crédito. Y me preguntó que si yo le podía recibir bitcoins, él hubiera podido, me iba a pagar en bitcoin, que era aproximadamente $100. O sea, al equivalente de ese tiempo eran como 0.1 bitcoins. ¿Ya? Y entonces lo que yo hice, obviamente para concretar la venta, le dije, sí, sí, yo recibo Bitcoin, lo que tú quieras, no hay problema. Pero obviamente yo no sabía cómo, ni que era una wallet de Bitcoin o cómo recibir Bitcoins y me daba mucho miedo. O sea, ese es lo que les voy a decir más adelante, un riesgo que la verdad no existe. O sea, yo estaba ganando un cliente nuevo
y lo máximo que podía pasar es que perdía $100. Eso es lo máximo que podía pasar. Pero tenía un miedo infundado a lo que la gente le dice riesgo o por tener una baja tolerancia al riesgo. Entonces yo acepté ese 0.1 Bitcoin, que a día de hoy sería como alrededor de $10,000. Si hubiera mantenido ese Bitcoin, ese 0.1 Bitcoin, lo podría haber vendido ahora en $10,000. De $100 estamos pasando a $10,000. Eso, ¿ustedes qué creen? ¿Es riesgoso? Es riesgoso, por un lado, yo podía perder $100, sí. $100 no es mucho, pero tampoco es poco. Pero el otro riesgo es poder ganar $10,000. ¿Ya? Porque, como ustedes saben, la tendencia del Bitcoin es siempre al alza. El Bitcoin es como el oro digital, o sea, es limitado. Es más limitado que el oro. El oro, si sigue incrementando de precio, obviamente la gente va a seguir buscando minas de oro y se va a encontrar más oro, o sea, porque va a valer la pena la extracción de oro, minar más. Pero el Bitcoin es un eh, activo que está diseñado para que no se pueda emitir más Bitcoins, ¿ya? Es limitado a 21 millones de Bitcoins y no se puede incrementar más. Entonces es una moneda deflacionaria, o sea, porque la gente no puede imprimir más. Es el primer activo digital que no le podemos hacer copy-paste, ¿ya? Es seguro y entonces es limitado. O sea, tienes un Bitcoin y ese Bitcoin no va a depreciar de precio porque la cantidad siempre es limitada. Entonces, a lo que les quiero llegar con con esta historia personal, es que yo tenía mucho miedo en 2016. En retrospectiva era un miedo infundado, o sea, yo que iba a perder $100, pero al contrario tenía mucho que ganar, que son $10,000 actualmente, con esa una venta, ¿ya? Entonces, lo que yo hice, apenas el cliente me pagó 0.1 bitcoins, lo que la gente normalmente hace es que, es algo que es peligroso, o como dijo una vecina, es algo del diablo. Y entonces yo tenía miedo de que ese Bitcoin se depreciara al día siguiente, no valiera nada. Entonces yo enseguida abrí una cuenta, no recuerdo en qué página, deposité ese 0.1 Bitcoin y lo vendí directamente al precio que estaba. No recuerdo bien, era como $90. O sea, tras el cambio me dieron como $90 y ya, yo estaba feliz. O sea, pero fue un riesgo que hubiera valido $10,000 actualmente si hubiera tomado ese pensamiento, esa sensación de peligro, lo hubiera pensado con razón, como lo hubiera analizado más fríamente, lo hubiera mantenido y entonces hubiera sido la mejor inversión de mi vida. ¿Ya? Entonces, yo entiendo perfectamente que mucha gente dice que el Bitcoin es riesgoso. En mi opinión, no invertir en Bitcoin, no tener Bitcoin es mucho más riesgoso. Así que termino este breve video con ese pensamiento. ¿Tú qué opinas? ¿Invertir en Bitcoin es riesgoso? ¿Tener Bitcoin es riesgoso? ¿O no tener Bitcoin es más riesgoso?